despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Con los titulares. Nuevo revés para Donald Trump en la Corte Suprema. El alto tribunal estadounidense rechazó el impulso del presidente para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento y que era una de sus principales promesas de campaña. Conectamos con Washington. En Venezuela, las agencias de la ONU alertan que la situación humanitaria y sanitaria se ha deteriorado rápidamente después del doble terremoto del pasado miércoles que provocó al menos 1.719 muertos. Por su parte, la NASA estima que son 58.000 los edificios dañados o destruidos. Miles de personas salieron a las calles de Sudáfrica mientras grupos antiinmigrantes fijaron para hoy la fecha límite para que extranjeros indocumentados abandonen el país. Esto en medio de una ola de violentos ataques xenófobos que han ido creciendo en las últimas semanas. Vamos a empezar en Estados Unidos con una noticia de última hora. La Corte Suprema dijo no al impulso del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento y excluir, por ejemplo, a las personas nacidas en la Unión Americana de padres indocumentados. Y por ello conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Washington, Carolina Valladares. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. La sentencia de la Corte Suprema es un importante revés para el mandatario. Sí, así es. Supone un total varapalo a los cimientos de la política migratoria del presidente Donald Trump y más teniendo en cuenta que es una corte de mayoría conservadora y que 3 de los jueces fueron nominados expresamente por el presidente Donald Trump. Según este fallo, hasta 6 de los magistrados de la Corte Suprema han votado en contra del decreto de la ley ejecutiva del presidente Trump, que recordemos firmó él mismo justo detrás de mí, aquí dentro en el despacho Oval, el mismo día que tomó posesión el 20 de enero de 2025, la firmó en el escritorio una medida ejecutiva que lo que planteaba era lo siguiente, decía que a pesar de que en Estados Unidos se consigue ciudadanía por ius solis, es decir, por haber nacido en territorio de Estados Unidos, él planteaba que el artículo, la enmienda 14, decía que las personas nacidas en Estados Unidos y bajo jurisdicción de Estados Unidos. Él consideraba que no solamente valía con nacer en este país, sino comprobar, según Trump, lealtad a los Estados Unidos. De hecho, hay una excepción, que es la excepción que aplica a los diplomáticos, que según la enmienda 14, ellos están sujetos a la jurisdicción de sus países de origen. Bien, pues la Corte Suprema ha argumentado que este alegato no tenía fundamentos constitucionales y ha fallado en contra de esta ley ejecutiva que sienta un precedente. Ahora Donald Trump se tendrá que conformar y tendrá que ver cuáles son sus siguientes cartas o bazas que tiene sobre el escritorio. Y este varapalo, recordemos, se suma a otro varapalo. En el día de ayer, en materia de ley electoral, dijo la Corte Suprema que los votos que se emitan por correo antes del día de las elecciones podrán ser contabilizados después del día de las elecciones. Y recordemos también que este mes de febrero la Corte Suprema también dio otro revés a Donald Trump porque dictaminó que él no podía imponer aranceles de forma caprichosa usando los poderes de emergencia, con lo cual se quedó Donald Trump sin una baza muy importante a la hora de negociar en materia de política exterior con otras naciones.
Por ahora pasamos a Venezuela, donde una evaluación de la Agencia Espacial de Estados Unidos estima que son 58.000 los edificios damnificados o destruidos tras los terremotos, una cifra que contrasta con el reporte ofrecido por el gobierno, que estimaba que son 855 los inmuebles damnificados. Mientras tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados alerta sobre un deterioro rápido de la situación humanitaria y la Organización Mundial de la Salud dijo temer la aparición de brotes de enfermedades en el país debido a la presión sobre los servicios de salud, y cuando ya se reportan hasta el momento 1.719 fallecidos y más de 5.000 heridos. Diego Bazani trae los detalles. Naciones Unidas lanza un mensaje de alerta en Venezuela por la coyuntura después de los terremotos. Este martes, varias agencias de la ONU pusieron el ojo en la situación humanitaria en las zonas más afectadas por los sismos que ocurrieron la semana pasada, dejando miles de muertos y heridos y provocando una gran presión en el sistema de salud del país sudamericano. Los resultados preliminares revelan una prestación de servicios y un flujo de pacientes caóticos, caracterizados por el hacinamiento, el creciente retraso en las intervenciones quirúrgicas, especialmente en traumatología, ortopedia y neurocirugía, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad y un personal sometido a una presión extrema. Entre las deficiencias más graves figuran el colapso de los servicios forenses y de tanatorios, así como la insuficiencia en el registro de víctimas y el seguimiento de personas desaparecidas. La atención de las personas que perdieron su hogar preocupa al ACNUR, el organismo de la ONU dedicado al cuidado de los refugiados. Un estudio de la NASA reportó que alrededor de 58.000 edificaciones resultaron dañadas o destruidas tras los terremotos. Las primeras evaluaciones de las necesidades sobre el terreno realizadas en Venezuela han puesto de manifiesto un aumento drástico de las necesidades humanitarias y de protección en los últimos días, a medida que los equipos evalúan el impacto total de los devastadores terremotos de la semana pasada. En La Guaira, el estado más afectado, las tensiones en las comunidades van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue siendo limitado. Un reporte a profundidad de la OMS de 2022 señalaba que el sistema de salud venezolano transitaba por una larga crisis, con niveles de mortalidad infantil superior a la media regional y una esperanza de vida por debajo de la de otros países sudamericanos. El documento también denunciaba problemas de agua, electricidad y abastecimiento en parte de los hospitales venezolanos. En Sudáfrica, miles de personas se sumaron a las protestas que se reportan en varias ciudades del país y que fueron convocadas por grupos antiinmigrantes, quienes fijaron para hoy la fecha límite para que los extranjeros indocumentados abandonen el país. La movilización se marca en una creciente ola de ataques xenófobos que se han presentado en las últimas semanas contra inmigrantes de países vecinos, a quienes culpan de los problemas de seguridad y desempleo que vive Sudáfrica. Desde Johannesburgo, nuestro corresponsal Salim Fayad con los detalles. Estamos en la Corte Constitucional en el centro de Johannesburgo, donde terminarán algunas de las manifestaciones antimigrantes programadas para el día de hoy. Por la mañana, miles de personas se han congregado para participar en las protestas anti-inmigración convocadas para este 30 de junio. Y los manifestantes exigen la salida de los migrantes indocumentados del país y respaldan el ultimátum de distintos grupos y movimientos sociales y políticos antimigrantes que han dado para abandonar el país, para abandonar Sudáfrica antes de esta fecha. La jornada se desarrolla en un ambiente de alta tensión. En este momento miles de manifestantes se están dirigiendo a este punto y Sudáfrica tiene un largo historial de violencia xenófoba. En anteriores episodios estos brotes han dejado decenas de muertos y miles de desplazados. También ha habido muchos saqueos. Y entonces ante el temor de que esta historia se repita, miles de migrantes ya han abandonado el país. Los gobiernos de Nigeria, de Ghana, de Malawi han organizado convoys y vuelos para repatriar a algunos cientos de esos ciudadanos que han vivido en Sudáfrica, algunos de ellos por muchos años. El gobierno sudafricano, para mitigar las posibilidades de violencia o de saqueos, han destinado $37 millones en un operativo policial que abarca todo el país para evitar que se salgan de control algunas de estas manifestaciones. En el momento, a pesar de la tensión, no se han presentado casos a gran escala, digamos, y esperamos que se mantenga así la situación hasta la finalización de las protestas en las tempranas horas de la tarde.
En España, la política del gobierno es, al contrario, a favor de la inclusión de los inmigrantes. Hoy vence el plazo para quienes viven en el país desde antes del pasado 1 de enero que soliciten su regularización. La previsión era que la medida beneficiaría a 500.000 de personas, pero según el gobierno ya se han recibido más de 1 millón de solicitudes, lo que según su presidente Pedro Sánchez demuestra que era una medida necesaria y destacó la importancia de la migración para la economía española. Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075. Por tanto, un 19% menos de aquí a 25 años y un 22% de aquí a 50 años. ¿Y esto qué significa? Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista también laboral. Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana. Pese a que el proceso para la regularización de inmigrantes inició el 16 de abril, muchos han tenido que esperar hasta el último momento para tramitar sus expedientes por problemas a la hora de conseguir algunos de los papeles exigidos. Más detalles desde Madrid en el informe de nuestra corresponsal Marina Colorado. Quedan pocas horas para poder entregar las solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes que inició España a mediados de abril. Desde entonces, casi 1 millón de expedientes han sido entregados, expedientes que incluyen los sueños y los proyectos de miles de personas que con este paso administrativo pretenden mejorar su calidad de vida. Primero, querer aportar a España porque ha sido un país que gracias a Dios me ha abierto las puertas, y segundo, retribuirles todo lo que han hecho por mí. Yo ya quiero estar aquí de una manera legal, poder cotizar. Para existir delante de los ojos del país, para poder también contar con derechos y poder cumplir con deberes como ciudadanos habitantes de la ciudad. Conseguir toda la documentación necesaria para este proceso no siempre es fácil y por eso hay muchas personas que están esperando hasta el último momento para entregar sus expedientes. Así nos lo cuentan desde esta Asociación de Mujeres Migrantes que colabora con el Estado en esta regularización. A una regularización que se sabía que había miles de personas en España y que nos haya previsto ampliar el plazo de presentación de expedientes, por lo cual ha generado un caos al inicio por la intensidad de las personas de querer regularizarse e intentar conseguir este informe de vulnerabilidad. Mi situación era un poco complicada y compleja, entonces me tocó recurrir a muchos abogados, a muchas ONGs, conversé con mucha gente para poder yo aplicar a la regularización masiva y no quedarme fuera. Hasta que conozcamos los datos oficiales definitivos de esta regularización extraordinaria, no sabremos el alcance real de esta medida, que hasta el momento ha aceptado a trámite un 40% de las solicitudes. Y para quienes ya han recibido una respuesta afirmativa, las trabas administrativas continúan, ya que está siendo muy difícil conseguir una cita para tramitar la tarjeta de identificación de extranjero, un documento crucial para poder trabajar o viajar. Pasamos a Medio Oriente y hablamos de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, llegaron este martes a Doha para conversar con los mediadores sobre el conflicto. Sin embargo, no negociarán directamente con representantes de Teherán, así lo informó el gobierno de Qatar. La República Islámica reiteró que no se reunirá con la delegación de Washington en estos días. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Socorristas jordanos lograron rescatar con vida a un niño de 3 años atrapado bajo los escombros durante 6 días luego de los terremotos en Venezuela. Más de 6.400 personas ya fueron rescatadas desde el miércoles pasado, pero el balance de muertes sube a 1.943. La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza la medida de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento, una de las prioridades de su agenda contra la inmigración. Al mismo tiempo, el alto tribunal permite prohibir la participación de atletas transgéneros en equipos femeninos. Una implacable Francia venció a Suecia 3-0 y se clasifica a los octavos de final del Mundial 2026. Deberá ahora enfrentar a Paraguay. También clasifica Noruega tras vencer 2-1 a Costa de Marfil. Los vikingos se medirán con Brasil el próximo 5 de julio. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó $50 millones para asistir a 500.000 personas tras los devastadores sismos en Venezuela. Según el último balance oficial, más de 6.400 personas han sido rescatadas con vida desde el pasado miércoles. Aunque las víctimas fatales no paran de aumentar, como lo anunciaba el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez. Hasta el día de hoy se contabilizan 1.943 personas fallecidas. Tenemos un número de heridos que llega a 10.571. Hasta este momento tenemos 15.866 personas damnificadas. Ya están habilitados 14 refugios en el estado La Guaira y tenemos habilitados 55 refugios entre Caracas, Miranda y los otros estados afectados. Rescatistas jordanos en Venezuela lograron salvar este martes a un niño que permaneció 6 días atrapado bajo los escombros. Cientos de especialistas nacionales e internacionales trabajan contrarreloj para hallar a más sobrevivientes. También este martes un cargamento de UNICEF con 47 toneladas de ayuda humanitaria llegó al país. Sobre la labor de los equipos socorristas, RFI entrevistó al miembro del equipo de la ONU para la coordinación de desastres, Sebastián Mocarquer. Hemos encontrado aquí en la zona de La Guaira, en ciertas zonas, un daño muy extenso, donde por varias cuadras existen edificios de una construcción relativamente antigua que han sufrido un colapso tras otro, desde varias cuadras de edificios colapsados de una altura significativa hasta 14 pisos colapsados uno al lado del otro. Eso es una condición bien particular que se ha visto en otros lugares como en Haití, lo vimos también en Myanmar, Turquía, y que se ha concentrado en esta zona de La Guaira, lo que es bien llamativo. Y lo otro es, bueno, el tipo colapso. El tipo colapso ha sido el tipo apilamiento o panqueque, como se le conoce, que deja muy poco espacio vital para poder buscar y eventualmente rescatar personas con vida. Es por eso que los equipos de búsqueda y rescate internacional, en complemento de los esfuerzos locales, estamos en una carrera contra el tiempo y estamos muy esperanzados porque todavía hemos encontrado en las últimas horas algunas señales de vida en las cuales estamos activamente trabajando para poder rescatarlos. Escuchaban al miembro del equipo de la ONU para la coordinación de desastres, Sebastián Mocarquer, entrevistado por Paula Estañol. En la vecina Colombia, el ex candidato izquierdista a la presidencia, Iván Cepeda, declaró que recurriría a la desobediencia civil si el presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, no renuncia a la ciudadanía estadounidense. Escuchamos a Cepeda. No me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional. Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden. Cepeda cuestionó la lealtad de la Espriella hacia Colombia dada su doble nacionalidad. Recordemos que luego de ganar por un estrecho margen, el ultraderechista asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto. Las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos se encuentran estancadas a pesar de que la isla aprobó recientemente una serie de reformas de libre mercado. Así lo anunció este martes el canciller cubano Bruno Rodríguez. Es conocido, de manera que seguiremos dispuestos al diálogo, sin ilusiones, sabiendo que la conducta del gobierno de los Estados Unidos y en particular del Departamento de Estado, donde se ancla hoy la mayor agresividad contra Cuba, hay que medirla por los hechos, hay que medirla por los actos, y los actos son el cerco energético, las medidas adicionales del endurecimiento del bloqueo. El bloqueo justamente petrolero impuesto por Washington ha paralizado aún más la economía de Cuba, provocando apagones cada vez más largos y racionamiento de combustible, entre otras penurias. Este martes, Uruguay asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. El bloque, recordemos, consolidó este año un histórico acuerdo comercial con la Unión Europea, el cual entró en vigor de forma provisional en mayo, dando origen a la zona de libre comercio más grande del mundo. Escuchamos al presidente uruguayo Yamandú Orsi. Llegamos a esta cumbre después de un semestre histórico,
La firma de acuerdo de asociación estratégica entre Mercosur y la Unión Europea, junto con la aplicación provisional del acuerdo interino de comercio, representa uno de los hitos más importantes desde la creación del bloque hace 35 años. El bloque también lanzó negociaciones para un acuerdo con Japón, uno de los 10 principales socios comerciales. Lo decíamos en titulares, en Estados Unidos la Corte Suprema se ha pronunciado sobre varias legislaciones y decisiones de la administración Trump. Rechazó, por ejemplo, el intento del mandatario de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto que apuntaba a los hijos de inmigrantes en situación irregular. Pero por otra parte, los jueces avalaron las leyes de estados conservadores que prohíben a los atletas trans a participar en competiciones femeninas. Las explicaciones con Rafael Morán. El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos permite que los estados apliquen medidas que obligan a los estudiantes a competir en equipos de escuelas públicas y universidades según su sexo asignados al nacer. La decisión avala entonces las leyes de 27 estados que prohíben a atletas trans competir en deportes estudiantiles femeninos. El fallo surgió a raíz de 2 atletas trans que impugnaron las legislaciones en sus respectivos estados de Idaho y Virginia Occidental. El caso de Lia Thomas, una nadadora transgénero que compitió en equipo masculino y luego en equipo femenino, desató también una controversia. Tras la decisión de la máxima instancia judicial, el presidente Donald Trump celebró una gran victoria. Sin embargo, la sentencia no obliga a los demás estados a legislar en este sentido. El fallo se produce en un contexto de ofensiva de los sectores conservadores para limitar la participación de las personas transgénero en varios espacios. La administración Trump prohibió, por ejemplo, a los soldados trans participar en el ejército, decisión que fue anulada por la justicia. Y varios estados prohíben los tratamientos médicos de género a menores trans. Muchas gracias, Rafael Morán. Este martes son las últimas horas en España para la regularización de extranjeros, porque vence el plazo del decreto aprobado en abril para legalizar a migrantes en situación irregular. La medida busca dar estabilidad en un país donde unas 840.000 personas trabajan en la informalidad y obtener los papeles suele demorar más de un año. Información con nuestro corresponsal en Madrid, Daniel Rodríguez. El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que puso en marcha el Gobierno de España el pasado mes de abril ha superado todas las previsiones y son más de 1 millón las solicitudes presentadas por personas extranjeras para lograr permiso de trabajo y residencia, como la colombiana Dalila. De poder estabilizarme, tener una estabilidad y de avanzar y de lograr muchos proyectos que traigo en mente y que ya nos dieron la oportunidad, pues muy alegre, estoy muy feliz, la verdad que sí. Cuando hoy concluya el plazo de presentación de solicitudes, este proceso de regularización, que fue promovido por la ciudadanía, se prolongará otros 3 meses. Es el tiempo que tiene el Gobierno de España para resolver cada uno de los expedientes. Un proceso responsable, en palabras del presidente Pedro Sánchez, porque facilita la integración de la población migrante. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad que la acoge. En los próximos días se ofrecerán las cifras definitivas de este proceso de regularización que el conservador Partido Popular quiere llevar a los tribunales por su posible conflicto con la normativa europea. Desde Madrid, informa Daniel Rodríguez. Las ONGs temen que al menos el 20% de estas solicitudes puedan ser rechazadas, en parte por la falta de documentos y también por la limitada flexibilidad administrativa. Temas de migración también, pero en Sudáfrica, donde manifestantes antimigrantes marcharon este martes en varias ciudades del país africano al cumplirse el plazo que ellos mismos fijaron para que los extranjeros indocumentados abandonen el país. Ante el temor a nuevos disturbios, miles de ciudadanos de otros países africanos ya huyeron, mientras que los comercios permanecen cerrados y los trabajadores extranjeros decidieron refugiarse en sus hogares. El analista político Tazo Senabe explica el porqué de esta situación 40 años después del fin del apartheid en Sudáfrica, principalmente por la histórica desigualdad económica. Lo escuchamos. Pues hay una gran concentración de riqueza en las manos de unos pocos en el contexto sudafricano y la falta de democratización económica después de la democratización política se ha generado, digamos, esta noción de que hay migrantes que representan mano de obra barata para los que han beneficiado del sistema de apartheid antes de 1994. Somos uno de los países más desiguales del mundo. Tenemos el vergonzoso récord de tener
el coeficiente de Gini más alto del mundo, 0.62, que significa que esta gran concentración de la riqueza en las manos de unos pocos ha generado esta noción equívoca de que los migrantes son los culpables en esta situación de quitar los trabajos como mano de obra barata. Era el analista político Tazo Senabe. Mundial de Fútbol 2026. Una implacable Francia Paraguay el 7 de julio en Nueva Jersey. Mbappé iguala así a Messi con 6 goles anotados en esta edición de la Copa del Mundo. También clasifica a Noruega, que venció 2-1 a Costa de Marfil. Los vikingos ahora deberán medirse con Brasil por un boleto a cuartos el 5 de julio, también en el estadio Nueva Jersey. Más tarde, en unas horas, comenzará en el Estadio Azteca el encuentro entre el anfitrión México, que se medirá ante Ecuador. Escuchamos al entrenador de la selección ecuatoriana, Sebastián Becasé. Eso que decís vos, ¿no? Tienen una gran fortaleza en este estadio mítico, histórico. Y bueno, a nosotros siempre nos toca así difícil. Así que a tomarlo como desafío, ¿no? Como un lindo desafío, hermoso desafío, una gran responsabilidad. Era el entrenador ecuatoriano Sebastián Becasé. Dentro de un mes, Keiko Fujimori asumirá el poder en Perú tras su ajustada victoria electoral frente al izquierdista Roberto Sánchez. 26 años después de la caída del régimen de su padre, Alberto Fujimori, la mandataria electa afirmó que busca imitar su estilo de gobierno, aunque su ascenso al poder difiere sustancialmente. Es el dossier del día con Rafael Morán. Tras una cuarta candidatura, la derechista Keiko Fujimori triunfó en la elección presidencial peruana. La líder del partido Fuerza Popular llegará al poder con el legado de su padre, Alberto Fujimori, a quien siempre defendió, a pesar de que su mandato se caracterizó por gravísimas violaciones a los derechos humanos y escándalos de corrupción. Quiero ser presidenta para gobernar como lo hizo mi padre, en la cancha, caminando y escuchando, pero sobre todo cumpliendo con la palabra, dijo Keiko. Sin embargo, el contexto en el que llega al poder es muy distinto. Analiza Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica del Perú. Lo primero, Keiko no existiría sin Alberto. Y Fuerza Popular el fujimorismo como partido es un partido dinástico. Pero la otra diferencia es que Alberto Fujimori fue un hombre que llegó al poder contra el establishment. Ahora ella es la candidata o fue la candidata del establishment. La otra diferencia es que Alberto Fujimori entendía la política de otra manera y sobre todo la política representativa. Consideraba nefastos, perjudiciales a los partidos políticos. Keiko ha construido un partido que es Fuerza Popular. Alberto Fujimori tenía un nivel de liderazgo, yo diría, de una derecha popular. Keiko Fujimori es más una derecha de las élites. Alberto Fujimori tenía una gran atracción electoral. Keiko ha llegado al 17% en primera vuelta, que es su real peso electoral. Esas son, para empezar, las diferencias. Y si bien contará con una posición favorable en el Senado, el partido de Keiko Fujimori carece de mayoría en la Cámara de Diputados, y la presidenta llegará al poder con menos de 50,000 votos de diferencia. Fernando Tuesta. Tiene que dar cuenta de un electorado cuya mitad, incluso dentro del territorio nacional, no han votado por ella y en algunos casos ha sido derrotada de manera aplastante en determinadas regiones que son justamente las más pobres. Va a ser un problema si es que no hace algo a favor de esos sectores. Además que probablemente sean los afectados del Niño. El inicio del fenómeno meteorológico El Niño de categoría fuerte, que ya afecta el sector de la pesca en Perú, será sin duda uno de los retos inmediatos del nuevo gobierno, así como la lucha contra la extorsión y la pobreza que afecta en particular a la población rural. Hasta aquí el informativo. Escuche su noticiero en la aplicación. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.